Entonces, bueno, el tercero, el teórico, dice, explica en forma ilustrada cómo se crea un gráfico de Excel. Es bastante sencillo. Están viendo la guía en este momento, la página 6, ¿cierto? No, profe. Sí. La página 6. Ah, la página 6. La página 6 de la guía. Sí, profe, ya. Ya. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Simplemente muestran o sea, escriben el proceso y hacen dibujitos, los dibujitos incluso están acá, de cómo se saca el gráfico. Entonces, paso 1, se seleccionan las celdas a graficar. Paso 2, clic en la pestaña insertar, o sea, aquí está ya la pantallita. Paso 3, selecciona el gráfico que esté en el menú desplegable, o sea, este. Y paso 4, el gráfico aparecerá en la hoja de cálculo. Es el tercer punto del teórico, es simplemente convertir esto resumir esto y convertir y hacer los dibujitos, nada más. Explicarlo en forma ilustrada. Entonces, ustedes lo hacen en su cuaderno. Ay, como pueda, no tiene que ser, pero si lo hacen, esto bacano, se les anota. Entonces, es simplemente explicar este procedimiento de cómo crear un gráfico. Ese es el punto tercero del teórico. Entonces, repito, lo voy a escribir por aquí. Entonces, en el punto 3, entonces, es realizar el proceso y los dibujos de cómo crear un gráfico. Un gráfico. Esas son las páginas 6 y 7. Ya te admití ahí. Bueno, entonces este es cómo se hace el gráfico, cómo se hace el gráfico siguiendo las instrucciones que están en páginas 6 y 7. No más eso. Pueden resumir los pasos. Lo importante es mostrar el procedimiento. Como les dije, por eso yo no les pido copia todo, sino únicamente lo que únicamente se solicite, se hace. Listo. ¿Pregunta para ese? ¿Pregunta No, para ese? profe. ¿Listo? Ahora, el número 4. Resuma en una tabla los siguientes tipos de gráficos en Excel. Es fácil. El número 4 se basan en este capítulo que está en la página 4 y 5, que son los tipos de gráficos que existen. Dispersión, columna, línea, circular, barras y área y superficie. Y es fácil. Ustedes lo que hacen en su cuadernito es lo siguiente. En su cuaderno hacen lo siguiente. Eso. Ustedes hacen una tablita. Ay, perdón, se me fue aquí. Esto es para el punto 4. En el punto 4 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos una tablita, usted sabe que el teórico siempre lo pido escrito. Entonces va tipo de gráfico. Características. Y ejemplo. Entonces, por ejemplo, el primer tipo de gráfico está en la página 4, perdón. ¿Cómo se llama el primer tipo de gráfico? ¿Cómo se llama? Dispersión. Dispersión. Entonces escribimos dispersión. Características no tiene que copiarlo todo, simplemente lo que ustedes entiendan. Dice que muestran la relación que existe entre los valores de series de datos, entre los series de coordenadas horizontales X y verticales Y. Dice que es el más utilizado, entonces lo que ustedes consideren,
No es necesario que lo copien todo, sino que ustedes entiendan. Entonces, por ejemplo, yo entendí de esta manera. Muestra la relación de ¿cómo es? De las series de datos en el eje horizontal X y eje vertical Y. Y. Y ejemplo, ustedes hacen, pueden incluso pueden copiar esto, no importa. Entonces, hacen un ejemplito de cómo es ese gráfico, ¿cierto? Pueden incluso copiar este. Eso sí, no es impreso, no impreso. O sea, ustedes lo pueden hacer. Y si lo hacen más sencillo, mejor. La idea es mostrar qué tipo de gráfico es. Entonces, o sea, hacen acá el título, una explicación corta y muestran un dibujito de ejemplo para todos los gráficos que hay. Ese es el punto número 4. ¿Hasta ahí preguntas? No, señor. Bueno, ese es el punto. Profe, es cierto que esa es en la parte teórica, ¿cierto? Esa es parte teórica, Entonces, yo ya voy a terminar con teórica. En el quinto, explique con diagrama de secuencia, así como hicimos en la guía 1, ¿se acuerdan? Con cuadrito, cuadrito. Entonces, Ya. explicar cómo es cambiar tipo de gráfico y cómo es, ay, perdón, se me pasó, y cómo es mover un gráfico. Esos están en las tablas, en acá, en las páginas, en la página 8, para ser exacto, todo está en la página 8. Entonces, ustedes, mire, paso 1, hacen un cuadrito y dicen, en la ficha de diseño, cambiar tipo de gráfico. Paso 2, selecciona tipo de gráfico y que quieras y da a aceptar. Entonces, el primero ya tiene 2 cuadritos. El segundo, ¿cuántos cuadritos debe tener? El de mover el gráfico. ¿Cuántos cuadritos debe tener? Son tantos cuadritos como pasos tenga. Miren cuántos pasos tiene. Ah, tienen 3. Tiene 3 pasos. Entonces, por ejemplo, voy a explicar con el primero por si no quedó claro. Entonces, para el punto 5 de teórica, entonces ustedes hacen eso, ojo, lo tienen que hacer escrito, solo que acá no tengo para hacer escrito yo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos nosotros? Un cuadrito, ¿cómo es? Cambiar tipo de gráfico, que es el A. Y entonces insertamos unas flechitas de conexión. Bueno, ustedes las colocan, ustedes lo hacen por escrito. Y entonces el primer cuadrito sería el paso 1. Entonces sería paso 1 y el paso 1 de cambiar el tipo de gráfico se llama en diseño hacer clic al comando cambiar tipo de gráfico. Ah, lo mismo que hicimos en la guía 1. Exactamente. Lo mismo que se hizo. Entonces, y lo hacen de acuerdo por pasitos. Profe, ¿eso se puede hacer en Word también o solo tú lo No, haces solo en Word? escrito. El siguiente paso es selecciona el tipo de gráfico que quiera y hacer clic en aceptar. Entonces, el siguiente paso es este. Entonces, el paso 2, hacer clic en el gráfico que quiera y dar a aceptar. Y no sé qué me pasó acá. Listo. Así. Ese es para el A y luego para el B. Para el B hacen lo mismo, pero con el paso de mover el gráfico. Que son estos, cómo mover el gráfico. Pero en este caso son 3 pasos. ¿Vieron cómo es?
Señor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Ya vieron cómo es? Listo. Señor. Pero salir del último de teórico, que este tiene que ver con el número 2 del práctico. Esta tabla con esta tabla. Entonces, ustedes hacen lo siguiente. En el cuadernito ustedes hacen esta. Hacen esta tabla. Y no es necesario que copien este. No es necesario que copien la enseguida. Ustedes hacen el conteo. Ustedes lo que tienen que hacer es contar. Estamos hablando de hacer una tabla estadística. O sea, para hacer un gráfico de barras. Entonces, y es muy Contar fácil. Contar cuántos Exacto. niños de fútbol, o sea, cuántos niños hay de fútbol. Exacto, es simplemente contar. De voleibol. Es simplemente contar. Entonces, ustedes en el cuaderno hacen esto. Ustedes hacen en el cuaderno la función de conteo manual. Entonces, Entonces, esta es la primera que la tabla dice deporte. Deporte, ¿cierto? Deporte, niño, niño. Deporte, niños. Uy, vale. Niños, niñas. Total. Al frente dice total. ¿Listo? Ah, no, suma. 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 Y acá los deportes que aparecen, atletismo, baloncesto, ciclismo. Mejor dicho, acá para ahorrar tiempo, voy a poner unos poquitos. Pero ustedes hacen todo completico. Entonces, listo, fútbol. Así, ya ustedes saben cuál. Al final hay una casilla que dice total. ¿Cierto? Ustedes lo que hacen es contar. Simplemente contar. ¿Cuántos en atletismo hay en niños? Entonces, ustedes buscan. Por ejemplo, fútbol, que está más fácil de ver. Fútbol, que es más fácil de ver. Ustedes hacen el conteo con cada deporte. Por ejemplo, fútbol, ¿cuántos hay? Estoy mirando la lista de niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, 16. hacen el conteo de cuántos son de cuántos son en este caso de fútbol. 18, profe. 18. Pero yo también estoy contando. Yo también estoy contando. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17, profe. Yo encontré 18. ¿Alguien más alguien encontró 17, 18? Espere. Encontré 18, profe. Yo, profe, 10. ¿Cuándo encontré 17? Yo encontré 18. voy a contar otra vez. Ahí está, simplemente. Entonces 18 en fútbol. 18 niños en fútbol. Ustedes hacen lo mismo con los demás deportes. Niñas, por ejemplo, me salieron en fútbol. 1, 2, 3, 4. Yo también estoy contando. 10. 6, 7. A mí ¿cuántos salieron? 7. 7. Exacto. Entonces, 7. Hacen el conteo con cada deporte. Los 7 niñas. 7 niñas. 7 niñas, 18 niños. La suma sería ¿cuánto? ¿18 y 7? 25. 25. 18 y 7 son 25. ¿Cierto? 25. Correcto. Ustedes hacen el conteo con todo. Supongamos para ahorrar tiempo, para no estar contando todo, supongamos que en atletismo me dieron 14, en niñas me dieron 20, en baloncesto me dieron 8, en este me dieron 10. Supongamos. Ustedes, de acuerdo a sus resultados, lo que hacen es sumar. Aquí en suma, suman niños y niñas de cada deporte. En este ejemplo que estoy haciendo, ¿cuánto sumaría el de atletismo? Supongamos. 34. 34.
Acuérdese que yo no hice conteo. En este, ¿cuánto? 18. 18. En este, 11. 11. Listo. Así sucesivamente. En el total vertical suman todo lo que tengan de niños. De aquí para abajo. Entonces 14 más 8 más 5 más 18. Lo que les haya dado. Suman de aquí para abajo. Entonces, para este ejemplo, 14 más 8 más 5 más 18, ¿cuánto sería? 14 y 8 son 22, más 5. 45. 25. 45. Listo. Y para niñas ustedes suman. Ah, pues yo pensé que estábamos sumando la que estaba en la recta de suma. No, se suman en así. Y la de suma también se hace lo mismo. Se suman de para abajo y para los lados. ¿Sí se dieron cuenta? 43. 43, profe. 43. Ojo que este es un ejemplo. El único que sí contamos fue fútbol. Lo demás son ejemplos para que ustedes sepan cómo. Todos estos datos ustedes los obtienen contando de la tabla 2. Y acá la suma debe darles igual. Estoy acá, debe darles igual que estoy acá. Para decir que está bien. ¿Cierto? Debe darles igual. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto daría esa suma? 88. ¿88? Sí. Señor profe. 88. Entonces, ustedes, estos son los ejemplos que yo puse, pero ustedes tienen que sacarlos de la cuenta de esto, de esta cuenta, de esta cuenta. Ahora, salto para el punto número 2 del práctico. ¿Crear una hoja nueva? Ay, hay que ponerle nombres a las hojas. En el práctico, la primera hoja se llamaba operaciones. La segunda hoja, ay, cierto que este que estamos haciendo no es el segundo, es el tercero. Factura. Ahorita hacemos el de la factura. La tercera se llama, ¿cómo es que se llama? Se llama, espérame. Se llama ejemplo gráfica. Ah, no, mentiras, es el cuarto. Ejemplo gráfica. Y este es gráfica punto 5. Bueno, en realidad es punto 6, porque ahí la numeré mal. Punto 6. Es el punto 6. Entonces, ahorita hacemos estos dos. Este de acá es es esta tablita de deporte, niños y niñas, ¿cierto? Ustedes lo que hacen es lo siguiente, para este punto. Pasan la tabla sin los totales. Sin los totales. Pasan lo que les dio en el cuaderno, les pasan todo sin los totales. Pasan sin los totales. ¿Por qué sin los totales? Porque ustedes deben calcularlos. ¿Cómo calculan los totales? Profe, así como yo le dije. Profe, así como yo le dije. Exactamente. Entonces acá, usted por ejemplo, pueden seleccionar esto. ¿Me voy para cuál? ¿Para cuál selecciono? ¿Cuál de las funciones? Suma. Pero amplío un poquito. Entonces selecciono, le doy suma y listo, automáticamente sale. Ustedes pueden hacerlo parejita por parejita o arrastrando, como se les indicó en el anterior. Pueden arrastrar también. Y verá que la fórmula se copia en todos. Y ve que todo concuerda, 5, 6 y 11, 18 y 7, 25. Lo mismo para las verticales. Para las verticales, ustedes seleccionan. ¿Le doy qué? ¿Qué le doy? Suma. Le doy suma y ahí salió. Uy, espéreme. Toca ubicarse acá primero. Ubico acá esto. Le doy suma. Selecciono. Ah, no, espere. Tengo que darle suma, oye. Perdón. Espéreme, me ubiqué mal. Tiene que estar esto lleno primero que todo. Selecciono todo. Le doy suma. Bueno, aquí me dio 45 porque la tengo vacía. Pero es lo mismo. Vale. Epa. Listo. Es porque la tengo vacía. Si está llena, no tiene problema. Entonces, ustedes hacen lo mismo. Copian. Ah, perdón.
seleccionan, le doy suma y salió. Bueno, pero tiene que, aquí no tiene que dar vacioso, sino le queda en la celda vacía. ¿Listo? Lo mismo para acá. Recuerden, tienen que llenarlos todos. Tienen que llenarlos todos. ¿Cómo? Con los datos que le dieron en el cuadernito. Aquí. Selecciono acá y le doy suma. Ay, perdón. Selecciono acá. Le doy suma. Entonces, ay, espera, hice mal acá. Acá es selecciono, suma. Cuando pasa esto, toca volver a seleccionar todo. No, toca empezar a seleccionarlos desde acá. Le doy suma. Le doy, espere, suma. Para que se resalten. Suele pasar eso. Simplemente selecciono, le doy suma y tengan cuidado al momento de seleccionar. Listo. Y ahí les da la respuesta. ¿Cómo se hace el gráfico? El gráfico, selecciono la tabla, me voy a insertar. Están viendo el menú, ¿cierto? El menú de arriba. Están viendo el menú de arriba, ¿cierto? Este menú. Señor. Listo. En este menú hay un menú que dice gráficos, depende de la versión que tengan ustedes, o en el dispositivo móvil también hay uno que dice gráficos, y uno busca gráficos de acuerdo a lo que quiera. Este que es uno que se llama columnas o de barras, ¿cierto? Entonces, pues selecciono y puedo seleccionar esto. Columnas y barras es lo mismo, solo que columnas va con estas barritas así en vertical, o barras van en horizontal. Entonces, el que quieran elegir. Puede ser columnas, la pueden hacer en 2D, hasta en 3D inclusive, barras en 2D o barras en 3D, el que les guste. Entonces, eligen el gráfico que es. O si lo están haciendo en dispositivo móvil, el gráfico que les aparezca como mejor opción. Igual, ahí tienen de dónde escoger. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger columnas 2D. Y se ve, el gráfico aparece ahí. Ya están viéndolo, ¿cierto? Yo no sabía. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Repito el proceso. Una vez tengan todo listo, selecciono toda la tabla, insertar, Insertar. busco el gráfico y selecciono el que más me gusta. ¿Profe? ¿Sí? Y ahí Diga. en Excel se puede hacer así como, o sea, como muestran en los noticieros. Como en redondito, en Tortal se llama, el gráfico redondo. Sí. O el de líneas. ¿Cuál que muestra en el noticiero? ¿Puedo rayar pantalla un momento? Espere un momento si está autorizado. Sí, hágalo. Ya, espérame. Creo que era, no, pero ¿cómo es que era acá? Ay, Dios mío, ya. Profe, es que Sí. tengo un problema, es que se me está yendo el internet. Ay, vale. Espere, si se te está yendo, entonces puedes desconectarte, tranquilo. Ya me informaste entonces. Por eso Listo, no. ahorita me acabo de sacar. Bueno, listo, tranquilo. No me deja rayar. ¿No te deja rayar? No, pero ya te habilité. No. Pero a ver. Pues espere, o te voy a mostrar los tipos de gráficos y me dices cuál es. ¿Dónde está? No creo que vamos a tener una tercera conexión. Pero tranquilos que eso Ahí donde dice líneas, ahí donde dice líneas. es. ¿Cuál? Pero, oiga, Lizeth sí pudo, pero tú no, a ti no te salió. Bórrala, Lizeth, porfis. ¿Qué me quería señalar, Lizeth? Lineal. Lineal. No, profe, era sí, para ver si servía. Para si servía. Listo, Lizeth, gracias. Listo. Creo que es en estos. Sí, creo que sí, porque eran como, o sea, como ya sé cómo. Entonces, cambiar tipo de gráfico. Entonces, líneas. ¿Como estos? Sí, así. También También se puede hacer. Como hacen las empresas. También se puede hacer.
Eso. Le recomiendo, sí, si lo pueden hacer con barras o con líneas, así, el que también se puede hacer. Listo, listo, con el que más les guste. Lo importante es que se muestren las tendencias. Eso. ¿Preguntas? Ok, no, señor. No, señor. Listo. Bueno, entonces, muchachos, ese es el punto número 4, que me salté porque dependía del teórico.